Aquí tenemos a Marco Vidal, qué bonito, yo le debo la disculpa a Marco. Hola Marco, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola Marco, buenas noches, bienvenido. Nosotros empezando a hablar un poco de en dónde se encuentran, ¿no? El Foro Shakespeare, que ya estrenaste, ¿no? La obra de Ecos y Cadenas, y que habla un poquito del amor. Platícanos cómo es que surge esta idea de hacer esta puesta en escena. Bueno, hola, buenas noches a los dos y a su audiencia. En realidad habla, claro, al final de cuentas todo tiene que ver con el amor, pero empieza por una cuestión de desamor. Es una ruptura de un cuarentón, un hombre de mediana edad, que viene de una ruptura y al regresar a su casa se encuentra con un tipo que representa a su monstruo y se llama monstruo porque así lo nombró desde la infancia, lo ha intuido, ha sabido relativamente de él, pero esta vez a partir de esta crisis, de esta crisis de desamor, va a empezar a dialogar con él. Es un tipo grandote, relativamente violento, desesperado, impaciente, y que sin embargo tiene un tremendo amor por la relación y por él mismo. Son los dos encontrándose uno al otro, y entonces dialogan y encuentran una cosa muy, muy importante, que es que todos los nudos de su relación desgastada tuvieron que ver con la niñez. Entonces es un viaje hacia los nudos emocionales, diría yo, que tuvieron la niñez, y bueno, pues compartieron evidentemente padres, experiencias, crecimientos. Se dan cuenta que tienen una masculinidad bastante violenta y que tienen una cancelación de su mundo interior que no ha sido puesta por ellos, sino que ha sido utilizada como para defenderse del mundo. Hay por ahí un texto donde le dice, pero es que ya no hay ataques, hace tiempo que no hay ataques, pero el monstruo está preparado para eso. De eso va, de ese encuentro con uno mismo, diríamos, puesto en dos personajes. Oye, de repente viene últimamente las ideas de que, pues obviamente uno no se puede relacionar con las demás personas por las carencias emocionales que se tuvieron de la infancia. ¿Viene por ahí la teoría, retomas algo sobre esas cosas, psicología, o fue no, a mí se me ocurrió y yo hice esta idea? No. Viene de dos, yo diría que son dos experiencias muy importantes. Fui un niño muy atento al mundo. Yo creo que ya de ahí traía un asunto estético de intentar ver el mundo con mayor belleza, y entonces fue un poco raro para mis papás. ¿Qué hacemos con este niño medio intelectualón? No acababa de ser el clásico travieso y el clásico niño cotidiano. Y luego, mi papá justo para mí era muy sorprendente porque él, aunque fue un hombre que creció, que se desarrolló profesionalmente, cuando tomaba unos tragos se descomponía. No era un alcohólico continuo, le permitió terminar una carrera, generar trabajo, etcétera, pero a mí me tocó en la infancia verlo en ese otro estado, casi del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y fue muy complicado para mí. Y entonces después, cuando tomo ya terapia, yo ya de 40 años, justo encuentro que los nudos más importantes estuvieron determinados en la niñez. Y entonces sí viene de un asunto psicológico. Y bueno, me adelantaré un poquito. El rollo también es que, usando esta cita bíblica de que la verdad los hará libres, muchos de nuestros miedos son solamente situaciones medio neuróticas del temor que tenemos a enfrentar una situación. Es como aquella historia también del Mago de Oz, donde el mago terrible que está en la carpa en realidad es un enano proyectado en una pared inmensa. Es cuando vamos al encuentro de esa herida, encontramos realmente que sí hay una herida, sí hay algo, un poquito de sangre, pero no es una fractura enorme, ni se acabó el mundo. Solo nuestro temor y nuestra falta de explicación ha ido creando esa perspectiva que se vive con mucho miedo. ¿Sería que esta puesta en escena es algo catártico para ti, o puede ser algo sanador, o es ya sané y ahora quiero justamente mostrarle a las personas esta situación? Mostrarles o enseñarles. Es distinto, mostrarles o enseñarles. O enseñar, ¿no? Yo creo,
siguiendo, sería mostrar sin duda resultado catártico para mí, sin duda alguna, y creo que incluso para mis compañeros Roam León y Martín Becerra, que son los actores, están justo en esa edad, están perfectos, les encantó desde que leyeron el texto. Mi intención primera, como parte del arte, pues de la belleza del teatro, es generar una experiencia estética. Esa es la primera, es decir, la gente va a ir y va a ver una experiencia estética, se van a conmover con la belleza, y es incluso una obra muy divertida. Aquí la estamos teorizando para intentar explicarla, pero es muy, muy divertida. Ahora, yo creo, porque no soy un especialista, es decir, bueno, lo he vivido, pero no soy un especialista teóricamente hablando, a mí me parece que es como alcanzar a llegar a ver si el público en ese sentido lo puede vislumbrar y si da el siguiente paso. Ahí estaría, pues eso sería una especie de test. Yo muchas veces los test de neuróticos anónimos, por ejemplo, contesté, a ver, ¿cuántas tuviste? Bueno, pues ese es, y entonces a partir de las respuestas uno dice, sí, bueno, estos cuates opinan que sí lo soy o no lo soy, etcétera, y de ahí entonces sí, ya como responsabilidad de cada quien, revisar si hace ese viaje, si pide ayuda, si está tranquilo, si no le importa la menor cosa, entonces hasta ahí nos quedamos. Ahora, yo aquí chismeando en las imágenes, veo que traen 2 narices negras. Sí, muy bien. Platícame por qué. Gran revisión. Mira, eso es un asunto que desde niño yo encontraba dos personalidades. Mi propio papá, que era un universitario, con un buen lenguaje, muy desenvuelto. Cuando estaba con unos tragos era bastante patán, sus temas iban muchísimo al asunto sexoso, era bastante transgresor psicológicamente hablando. Uh-huh. Y tenía él algunos amigos, por ejemplo, justo muy tímidos, muy tranquilos, que con unos tragos entonces eran desenvueltos, galanes, escandalosos. Ese cambio a mí me llamaba mucho la atención, y bueno, luego la fase en la borrachera del llanto, de la música de fondo, los tríos, Julio Jaramillo en ese tiempo, y entonces las confesiones. Yo lo que aprendí desde muy pequeño es que había que generar una especie de truco, una especie de fuga para decir las cosas importantes, ya sea estar borracho, estar en crisis, ir con situaciones muy, muy violentas, donde entonces salían como las verdades reales, el fondo de lo que estaba guardado, que siempre está cubierto por una educación, por una cultura. Entonces, en este sentido, cuando estos 2 personajes están a punto de dar el salto de la frontera, de a ver, ahora sí, sin máscaras, venga, digámoslo las cosas, entra música de circo, se ponen las narices, y entonces jugamos desde la dirección con una especie de doble discurso en el que la gente, porque lo que cuentan esos payasos de nariz negra es verdaderamente terrible, son 2 historias verdaderamente espantosas, pero entonces, como vienen disfrazados de payasos, la gente se queda con la sensación, según yo, de que no sabe si están jugando, si no está pasando nada, si no es cierto, están diciendo una verdad terrible, como una especie de metáfora de que así nos movemos en el mundo. Hay 3 apariciones de esos payasos. En la tercera, uno de los personajes dice, no, basta de nariz y venga, juguemos. Intentamos hacerlo con tal honestidad que en ese rompimiento tercero, ya sin nariz de payaso, los actores manejan algo de sí mismos, de manera muy sutil y muy, muy sana. Entonces dicen, yo soy Martín, a mí me pasa esto, yo soy Roam, a mí me pasa esto, y lo he intentado solucionar de esta manera. Intentando hacer un ejercicio de honestidad completa y mostrando que en realidad incluso abrirlo hacia el público no pasa nada, dice uno de los textos del monstruo. Yo pensé que iba a sentir celestiales campanadas o que un rayo me iba a cruzar el corazón, y no, es tan simple como que sigo respirando y sé que aquí estoy. Por eso los payasos. Ya estrenaste. ¿Qué opina el público? ¿Qué te ha comentado el público? Fíjate que terminan muy, muy enternecidos. Podemos encontrar como desde quien, voy a catalogar y a lo mejor no me voy a ver muy bien, desde el cuate todavía muy hombre, sobre todo, muy encerrado, que dice, ok, teatro es de payasitos, jajaja, y se va como si no pasara nada,
en el fondo yo creo que se llevó ya la semilla puesta, y hay quienes por otro lado se acercan con una ternura abismal a preguntarnos incluso si nosotros mismos no damos terapia. Hemos encontrado algo en común con los hombres de familia que me ha llamado mucho la atención. Como sea nosotros, yo aguanto mi dolor y lo soporto y lo desahogo en una obra, ya no bebo, pero ¿qué tal si entonces en unos tragos o con los amigos? Pero cuando el dolor tiene que ver con los hijos, alguna vez un hombre nos dijo, quiero traer a mi hijo a que vea esta obra porque seguramente el dolor que me heredó mi padre, yo se lo estoy pasando, pero como si fuera una neta divina, como si sin ninguna coladera. Entonces, en general, muy enternecidos, la obra no se levanta a la gente y nos dice, wow, maravilloso, porque se quedan como medianamente atorados y por el lado femenino, diría yo, muy sorprendidas y muy enternecidas, porque yo creo que es como el asunto de, hablaré de las mujeres de mi generación, tengo 55 años, que puedan decir, mira cómo sí tienen vulnerabilidad, sí se quiebran, sí sienten, sí pueden llegar a ser tiernos. Y entonces imagínate descubrir eso después de 20, 30 años de matrimonio, es una gran sorpresa para ellas, según yo. Ay, qué maravilla, ya me dejaste con las ganas de... Ahora, ¿a partir de qué edad? Porque si bien me estás mencionando que hablan de repente de cosas muy fuertes, ¿no? Que a lo mejor puede ser como, ¿no? Distorsionarlo al público. ¿A partir de qué edad podrían empezar a ir a ver esta obra? Mira, pues yo creo que ya por nuestro contexto social, yo pensaría que a partir de los 15 años, hay unos adolescentes quinceañeros que ya anden con cositas en la cabeza, que habría que algo importante para los muchachos, que tengan ganas de ir, la van a pasar muy bien. Ya nos ha pasado la experiencia, hemos visitado una preparatoria con muchachos de quinto semestre, deben tener 17 años, pero el grupo, el relajito, los termina por proteger. Entonces, yo sé que les está doliendo, pero entre los machos, entre el grupo, no se dejan tocar, y entonces juegan y la simulan. Y cuando estos mismos machines, jovenzuelos, se dan permiso de disfrutarla, van a ver la obra en un teatro, etcétera, quiebran igualito, sucede igual. Yo pensaría que de 15 años para arriba está perfecto el asunto para verla, porque en realidad no hay nada ni morboso, ni sexoso, incluso es muy divertido, pero sí los temas y la profundidad con la que lo abordamos, me parece que sí requiere un asunto de un espectador dispuesto a dialogar con la obra. ¿Me voy a ir aprendiendo algo? ¿Me voy a llevar algo en mi cabeza para razonar, pensar, dialogar conmigo o con mis seres queridos después? Seguro, yo creo que sí, maestro. Seguro si vamos abiertos, sí. Y yo diría incluso, porque es una parte de este ejercicio, no solo el asunto de razonar, que está incluido, por supuesto, y de pensar, sino, y sería muy importante, a lo mejor aquí les va a dar un poquito de temor a algunos, pero venga, pues hay que hacerlo, de sentir. Aquí el asunto es sentirlo, entonces reconocer el Paco es el muchachillo que se enfrenta al monstruo, y toda la obra se toca aquí en medio del pecho, y dice, lo que empezó como un pequeño volcán de enojo y tristeza, se ha ido abriendo. Entonces ese es el punto. Metafóricamente, físicamente, los actores ponen la mano entre las costillas porque ahí está guardado ese elemento. Entonces, sin duda sí, porque además, bueno, pues, he leído, lo he sustentado, etcétera, pero lo importante sería el reconocimiento del sentimiento como tal. Marco, en esta época es mucho más fácil, se le está dando más oportunidad al hombre de poder sentir. O sea, sí es ya más válido, porque anterior era a lo mejor criticado entre los mismos hombres. El hombre no podía sentir nada, claro. No podía. Hoy entonces ya hombres, podemos decir, sí podemos sentir, y es válido. Yo creo que siempre, bueno, evidentemente quizá desde el asunto de la ética siempre ha sido válido. El asunto estaría en que, y te entiendo perfecto, en la consecuencia que tenía. El asunto es que yo todavía de niño
Recuerdo, por ejemplo, yo jugué fútbol y era muy aguerrido y muy solidario con mis compañeros y me ponían como ejemplo. Y un día, perdiendo un partido que me pareció injusto, terminé llorando. Y entonces mi papá no supo realmente cómo acercarse porque fue muy enternecedor ver a un niño de 10, 12 años llorando porque habían sido derrotados en su equipo de fútbol. Pero ante la imagen, él me acuerdo que me dijo, está muy bien, no pasa nada, pero esas lágrimas intenta guardarlas hasta que llegues a la casa. Eres el capitán del equipo. Entonces no es que no haya sido válido, yo creo que antes había consecuencias más radicales, ¿no? Yo tuve varias novias también, donde el asunto era, pues me hubiera gustado que tuvieras menos corazón y más pelotas para que sacaras de esta situación, y entonces yo era así de, pero tú eres la que me está pidiendo que sea el machín, y me dijo, pues sí, porque así debe ser, mismas mujeres. Entonces yo afortunadamente creo que sí, que las generaciones de mis hijos, que tengo uno de 30 y otro de 25, sí han cambiado, sí están cambiando, tienen oportunidades mejores. Incluso recuerden, pues, todavía este asunto de ir a terapia para mi generación y seguramente para más atrás, era un asunto casi de, bueno, ¿y qué, estás loco o qué está pasando? Ahora, hablando de las mujeres, y con ese feminismo que de repente se va como muy exagerado, ¿crees que sí les permiten ahora a los hombres sentir? Qué gran pregunta. Pues yo diría que cuando alguien, esto va a sonar una especie como de consejo, pero cuando no lo permitan, ahora están tan de moda estas red flags, las banderas rojas, pues hay que salir corriendo. Y que en tanto que una relación donde si una mujer de pronto me dice, no, pues no puedes sentir, hay que salir corriendo, hay que encontrar el punto justo, ¿no? Porque, claro, porque el monstruo sí es el tipo celoso que enloquece y dice quién es ese tipo y que quiere hacer el machín, pero también el monstruo es el que yo recientemente tomaba clases de natación y entonces yo era el mayor, yo tengo 55 y el compañero que me seguía tenía 32 y yo era el líder de ese grupo y entonces me preguntaban, ¿y cómo haces para ser el más rápido, el que más resiste? Y yo jugando decía, pues es que es mi monstruo el que me dice, venga, 300 metros más y no bajas la velocidad y acelera. Entonces también el monstruo nos deja un montón de cosas positivas. Nos inventamos cosas para empujarnos también, ¿no? Y llámalas monstruo, llámala como quieras. Finalmente creo que todos tenemos esa gran cualidad o facilidad de crearnos a alguien que nos empuja internamente, ¿no? Así es, maestro, y esa energía justo es la que está. Entonces, perdón, es que estoy conectando. Mi teoría es que el asunto aquí es aprender a dialogar justamente con esta energía. La energía en ese sentido pues es neutral. Tú sabes si la usas para mantenerte en condición física, para cargar, para ser bombero y meterse por unos niños a una casa incendiada, o la usas para violentar, para dar manotazos, para beber más, etcétera, para farolear, digamos. ¿De qué forma esta puesta en escena cambia al creador Marco Vidal? Ay, qué fuerte. Pues mira, yo creo que lo estoy viviendo porque antes de estas entrevistas la presentábamos en una casa de cultura. La obra fue diseñada para presentarse en cualquier espacio. Esta vez está muy, muy protegida con las luces. Roame, que es uno de los actores, nos trajo ya la música, le agregó música original. Entonces, esta especie de anonimato a mí me permitía de cualquier forma como quedarme en las bambalinas del creador, ¿no? Siempre ha sido halagador que yo la haya escrito, me felicitan mucho, etcétera, etcétera. Pero ahora con las entrevistas, ahora con este asunto de más difusión, ya he sentido yo que tiene que haber ya un comportamiento de cierta coherencia. Ya no me puedo permitir, no por los otros, sino por una especie como de propia vergüenza en la que yo no puedo ya ser un patán y que alguien diga, bueno, ¿cómo es que eres tan patán y escribiste esa obra tan tierna, tan profunda o lo que sea? En eso sí me ha modificado y bueno, hay montones de cosas en mis relaciones, en mis trabajos profesionales y como persona que tienen que ver ahora con el monstruo, incluso con Martín, que es uno de los actores con el que más cerca he trabajado. A veces ya distinguimos. El otro día fuimos a un lugar y el policía, la verdad, fue relativamente grosero. En realidad no fue grosero, fue como mandón y seco y no nos contestó el saludo. Y entonces entre ambos dijimos, bueno, es que está hablando su monstruo vigilante, entonces relájate.
Y eso ha sido un gran paso, porque yo pude haber salido de ese lugar enojado, criticando su mediocridad, siendo clasista incluso, y ahora digo, bueno, yo tengo un propio monstruo aquí guardado, él también, venga, pues me ha permitido como comprensión más sencilla de eso. Pues te cambió entonces. Seguro que sí, maestro, seguro que sí, sin duda. Qué bueno. Si es para bien, bienvenido. No, todo ese rollo. Suena que es para bien, ¿no? Ahora falta hacer la versión de la monstrua. Fíjate, te voy a comentar algo. Hubo una actriz que le encantó la obra, le fascinó y me dijo, habrá que hacer la versión femenina. Y entonces quería hacerla directamente, así como que los personajes solo fueran ellas y cambiarlo de masculino a femenino, y rebotaban algunas cosas muy particulares del crecimiento de los hombres en nuestra sociedad, ¿no? A las niñas el papá no las obligó a manejar. En mi generación incluso los papás no le enseñaban a las hijas a manejar. A nosotros sí, y a veces a base de zapes y de cierta violencia y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo le dije, vamos a hacer una versión femenina. Yo acompañé a ella y a otra chica a hacer esa versión. Les fue gustando muchísimo, que era más o menos de encontrarse con uno y generar nuevos cambios. La escena iba a terminar donde una de ellas está en una marcha feminista, trae un bat de béisbol y hay un hombre que fue corriendo, se tropezó en una banqueta y está tirado en el piso, y una de las amigas le dice, aquí está el momento de la revancha, vamos a emparejar todas las cosas. Ella levanta el bat para violentarlo, para reventar al chico o al señor que está tirado en la banqueta, y cuando toma vuelo ella dice, o decía, no más violencia con violencia, el incendio no se apaga con más fuego. Deja el bat y sigue caminando, y las 3 chicas que querían montar la obra me mandaron a volar. ¿No? Me dijeron que no, pues que porque el asunto no era ese un sano feminismo, que se veía ahí mi machismo de querer perdonar a tantos patanes. Yo le dije, querida, pero si solo es un asunto simbólico de establecer la paz. Claro. A eso me refiero. Y a mí me parece hasta que sí la paz, esa paz justa, real, tiene que salir de ustedes y de mi parte femenina. Mi parte femenina es la que busca justo esa paz. Bueno, pues no se hizo, pero sí le he dado vueltas. En enero, si todo sale bien, tengo una obra que se llama Brujas, que va más o menos por el mismo asunto, donde vemos a 2 niñas que se convierten en adolescentes, que terminan prendiéndole fuego a la mamá. Acá la apuesta es que no vemos violencia explícita. No las lastimaron, no las violaron, pero el asunto de la mamá con el discurso al cual se refería, tarada, babosa, no vas a crecer, estás bien fea, gorda, cuídate, las hartó al paso de los años hasta que encontraron ese desahogo, como una violencia que está guardada ahí, que está puesta ahí abajo, en la cual flotamos, es tan transparente ya que no la notamos. Es la silenciosa, ¿no? El que con una palabra muy sutil hace cuchillito, cuchillito, cuchillito. ¡Ay! Son interesantes. Y después que se encuentran los 2 monstruos, ¿no? La monstrua y el monstruo. Ahí se lo dejo. Seguro. Pues acuérdate que en las relaciones, cuando en particular, que la de la pareja es la que más lo muestra, pero cuando 2 tipos se salen porque uno le cerró el carro al otro y se bajan a intentar darse golpes, están dialogando sus monstruos. Y en la pareja, ¿cuántas veces decimos, a ver, vamos a arreglar este asunto? ¿Por qué te portaste así en el súper? No me grites así, pues tú tampoco me hables. Y al paso de la discusión, se dan cuenta que están alejados 10 kilómetros del tema principal, porque los monstruos los han llevado hasta allá. Pero es bien difícil. Vamos todos al psicólogo y entonces podremos tener un mundo mejor. Seguro que sí, la verdad es que alguien dice que tendría que estar en la canasta básica ya ese asunto. Sí, efectivamente. Y mira que salen bastantes psicólogos cada año, ¿eh? O sea, bastantes están saliendo, pero pues muchos todavía siguen teniendo ese tabú de no querer ir al psicólogo, ¿no? Sí, es terrible. Es terrible. Ya, yo leyendo, preparando para este montaje, leí a la maestra Alice Miller, que creo que en realidad ella fue psiquiatra, y decía que además algo complicado, decía que si el terapeuta no es empático, porque no lo tiene como en la piel ese dolor, es muy difícil que te ayude a sanar.
porque lo está haciendo solo desde el asunto razonable, desde el asunto de la intelectualidad. Y yo entonces ahí también eso fue algo que me motivó, porque dije, en el teatro casi pasa invisible esa conexión, casi pasa invisible esa empatía. Entonces es probable que sea hasta mucho más terapéutico y más sencillo atravesar esa solidaridad por medio de la belleza que el asunto desde el psicoterapeuta que dice, bueno, yo estoy aquí montado, tú eres el que está ahí con el problema. Aquí me parece que es mucho más horizontal la relación y utilizando la pregunta hace un rato del maestro, creo que también por ahí es donde conectamos muchísimo. Esta vez para nuestra temporada hemos agregado, la obra dura 1 hora con 20 minutos, y al final de la obra estamos invitando a algunos especialistas en psicología, en pedagogía, en coaching y en estética, en arte, en teatro, que darán un breve enfoque al final de la obra sobre algo que ellos quieran destacar. Entonces termina la obra y se levanta uno de los invitados y nos dirá, pues yo quiero destacar esto, una charlita de 10 minutos, si se hace un diálogo contestará, como para redondear este punto que nosotros, desde la parte estética de la que nos correspondía, a veces sentíamos que nos quedábamos un poco cojos con las respuestas. Entonces hemos preparado este extra para esta temporada. Me queda una duda, ¿de qué forma manejas la estética? Porque has mencionado constantemente el que de esta puesta en escena maneja mucho la estética, pero ¿de qué forma se visualiza o se ve? En el sentido de la intención, de que el principal elemento de esta obra de teatro es generar una experiencia estética, es generar un momento de belleza para el espectador. Lo que el espectador va a ir a ver divirtiéndose, reflexionando, conmoviéndose, etcétera, justo para distinguirlo. No es una clase de nada, no es una exposición intelectual, no es terapia, es una experiencia estética, es una experiencia de belleza, como la parte de la filosofía que se encarga justo de esto, de la transmisión de la belleza. Eso es lo que nosotros como artistas teatrales, en este caso teatreros, estamos generando ese medio, ese canal. Está en una experiencia estética. Es como si alguien de pronto tuviera una pequeña crisis en medio de una exposición pictórica. Entonces el tipo no podría decir, oye, me trajiste a ver los cuadros de Picasso y mira cómo me pongo. Bueno, de acuerdo, pues qué bueno que te emociones o lo que sea, pero la experiencia es estética. El asunto que viniste a ver aquí a descubrir es la belleza. Ahora, si la belleza fue un canal para que encontraras todo eso, a mí me parece que más mejor, diría don Chava Flores. No hay que suplir, ir a ver Ecos y Cadenas por la terapia psicológica. ¿Okay? No, sin duda que no. No se suple, pero se puede acompañar, ¿no? Y uno va aprendiendo cosas, ¿no? Sí, seguramente. O la otra, decía también ahorita justo el maestro, es esa semillita que uno dice, bueno, pues fíjate que a mí, igual que a Paco y que al monstruo, estoy así. ¿Dónde se resuelve eso? Ah, bueno, pues ahí, señor, por aquí va derechito. Quizá aquí, como diría también, acuérdense de la maravillosa escena de Hamlet con los comediantes, donde consigue entonces que su tío salga pero quebrado a partir de la escena que vio. El tío ahí dice, pero si eso, pues porque te pasó, mi rey, justamente te pasó, mi rey. Ah, esa es un poco la función que estamos también buscando. Perfecto. Dinos cuándo, dónde, para irlos a ver a Ecos y Cadenas. Vamos a estar los lunes, los que restan creo que ya además es 1 o 2 de junio, todos los lunes de julio y 2 lunes de agosto, 8:30 de la noche, en la Sala Emergente 2 del Foro Shakespeare. Sí. Zamora número 7 en la Colonia Condesa. Perfecto. Pues ahora sí que muchísimas gracias. Muchas gracias, Marco. A ustedes, un gusto platicar con ustedes. Muchas gracias. Encantado. Bueno, gracias. Bye. Chao, buenas noches.